Mercedes, ¿cómo está usted? Y todos nuestros distinguidos colegas, disculpen lo de la parte visual, que sea solo por audio, ha habido un pequeño lapsus técnico, pero estoy aquí a la orden. Muchas gracias, doctor, por recibirnos esta tarde. Sabemos que ha hecho un alto en toda su agenda. Doctor Calle, queríamos hablar sobre el debate presidencial, la segunda fecha que se ha llevado a cabo el día de ayer, y queremos preguntarle qué le ha parecido. Hemos tenido, supuestamente iban a ser 6 candidatos que expondrían sus planes de gobierno, pero a las finales se fue uno, que es José Vega. ¿Qué le parece que la actitud de José Vega y también cómo se llevó a cabo este debate? Bueno, mire, toda actitud es respetable y es una convicción de cada persona y naturalmente en ello hay un gran juez que es el elector, ¿no? Que tiene que interpretar desde la prestancia de un candidato el respeto a las personas, a los electores, al mismo organismo que está organizando un proceso. En realidad, yo lo que diría, porque la brevedad del tiempo con ustedes, no puede uno extenderse mucho, y más bien quisiera decir de que noto una ausencia desde los 3 o 6, llevan los 6 candidatos adicionales, en verdad, de explicar cómo serían los temas frontales y sus consecuencias. Me refiero, fíjese usted, por ejemplo, todos están coincidiendo en el hecho de que necesitan darle al tema de la corrupción una mayor penalidad, consecuencias de cadena perpetuas, otros que exigen cosas mayores, que exigirían una modesta reforma constitucional e incluso con la Corte Interamericana. Pero lo cierto es que yo me hago una pregunta, y usted ayúdeme, Mercedes, y los oyentes y televidentes en este caso. El gobierno actual del Perú está hasta el 28 de julio en que entrega la banda presidencial, y nuestros parlamentarios en la práctica hasta el 25, porque ya el 26 son las juntas preparatorias. ¿Qué quiero decirles? Muchos tienen representantes en el Congreso, y muchas de las medidas que ofrecen en su campaña presidencial podrían hacerlas ahora. O sea, el elector puede entrar en desconcierto y decir, ¿por qué me prometes esto si ya lo puedes hacer en el Parlamento? Y pongo un ejemplo concreto, ¿no? Cuando hablan de mayor severidad con los delitos de corrupción, por ejemplo, el Congreso podría aprobar en horas una posición muy clara de tipificar el delito de corrupción en el extremo de traición a la patria, o por efectos de la mayor condena efectiva con la pérdida de muchos derechos que están consagrados. Sin embargo, lo dejan como una promesa para adelante. El ciudadano puede decir, ¿y entonces qué hacemos con esta gente que está en el Parlamento? Que son de su propio partido, de la propia campaña presidencial. No podemos pensar, y creo que los ciudadanos me darán la razón, que porque estamos en campaña se deje de legislar, se deje de ver responsabilidades que la política tienen que ver directamente con los valores éticos y tienen que ver en coherencia con los candidatos. Los candidatos no están participando solos. Algunos tienen representación parlamentaria, insisto en esto. Por otro lado, fíjese usted, y perdone que con la emoción de estar ante ustedes me haya olvidado expresar mi sentido pésame, dolor y preocupación por el atentado, dícese terrorista en Ayacucho, que se ha asesinado a 4 ciudadanos pobladores de un pueblo, ¿no? Yo no sé si son directamente la consecuencia después del asesinato o también la captura a uno de los miembros importantes de estas bandas terroristas. Pero lo real es que no han dicho nada, ni los candidatos, ni el gobierno, ni la prensa grande. Y nos olvidamos que en una temporada electoral como esta, el año 1980, justamente en Ayacucho, hizo su expresión grande el terrorismo con Sendero Luminoso en un acto electoral. No creo que suceda obviamente lo mismo, pero no podemos estar minimizando una situación de 4 ciudadanos que han sido prácticamente masacrados por este sector terrorista y que no haya una expresión y respuesta ahora que se habla de tanta seguridad ciudadana en el concurso de la campaña electoral. Por otro lado, fíjese, yo no sé por qué no han puesto en debate la posibilidad de suscribir un convenio con las Naciones Unidas para la Comisión Internacional contra la Impunidad, que lo propuse hace años y que incluso tengo cartas notariales
ante el presidente, en una de ellas acompañada con el alcalde Ricardo Belmo, en el sentido de que naturalmente esto no puede avanzar más, todos lo dicen. Fíjense Mercedes, y fíjense queridos compatriotas, amigos, colegas que nos escuchan. Cuando usted escucha a los candidatos nos hablan de 18.000 millones unos, 23.000 millones otros de pérdida por la corrupción. Sin embargo, los oyentes y electores se preguntarán, si todos tienen tanta pasión en la lucha por la corrupción, ¿cómo es posible que hoy, mientras la gente está muriendo en las calles, mientras la gente no tiene auxilio de ninguna naturaleza, no haya un solo preso por corrupción ni por narcotráfico conocido en las prisiones del Perú? Todos están libres. Entonces, aquí hay un problema grave con el sistema de justicia que no hemos escuchado ninguna posición. Claro, hay algunas interesantes de análisis, de sostener, por ejemplo, que esto se vaya a un proceso electoral de los jueces, magistrados del tribunal, yo diría del fiscal de la nación, etcétera. Ese es un tema interesante, por lo menos con la fiscalía. Pero todo esto encierra una coyuntura de asamblea constituyente o de un debate que obviamente nos va a tener buen tiempo entretenidos. Ahora, en esto yo quiero explicar, porque he escuchado posiciones de que efectivamente esto podría atentar contra las inversiones, etcétera, y que a lo mejor no es compatible si es que va a funcionar un parlamento. Primero, que las labores del Congreso ordinario son distintas a las de una asamblea constituyente. No estamos hablando de un Congreso constituyente, eso que conocen los estudiantes como un poder constituyente constituido. Estamos hablando de un poder constituyente puro, que es la máxima expresión soberana de un pueblo y que lo puede todo, y que caminaría paralelamente a la labor del Congreso, porque son distintas. Entonces, en ese aspecto no va a afectar. Y lo que yo quiero decirle a la ciudadanía, y creo que en esto ojalá coincidan conmigo, más que promesas que pudieran desestabilizar, como dicen los adversarios, entre cada uno, el problema de la ausencia de inversiones en uno u otro momento no es en realidad que vayamos entrando a debates constitucionales o que el Congreso vaque a un presidente o el presidente vaque a un parlamento, disuelva un parlamento cuando todo está dentro del marco constitucional. Lo más grave es la corrupción y la impunidad, porque esto ahuyenta la inseguridad jurídica, ahuyenta cualquier tipo de inversiones sanas hablo, porque el mundo de hoy tiene un paquete de inversiones malas de los pueblos donde las grandes mafias también ya han variado, ya no es el tráfico de la droga necesariamente solo ello, ya no es la trata de blancas, el licor como era antes de los años 30 en los Estados Unidos. Son grandes consorcios que invierten en la bolsa, que se meten dentro de grandes empresas para ir a países donde naturalmente la corrupción es tan generosa con este tipo de inversiones y no hay una sanción punitiva fuerte. Entonces eso permite que se negocie con quienes están gobernando, con autoridades, en realidad se exprima a un pueblo y no pase absolutamente nada. Y le voy a poner un ejemplo de algo que no se recuerda. Dígame. La peor Mercedes. Pandemia que tenemos, doctor Calle, es la corrupción. Porque esa es la que nos da, y le diría nos la impunidad. Mire, Mercedes, es la impunidad, porque corrupción puede haber hasta en el Vaticano, pero lo que no puede admitirse es que no se sancione. Por eso creo que los jóvenes que me están escuchando no han debido dejarse manipular en el sentido de que es la generación del bicentenario. Yo tengo la convicción de que los que salieron ayer, los que salgan mañana y los que están saliendo, es una generación contra la impunidad, porque ese es el grito, si usamos términos así, de guerra, de batalla de nuestro pueblo para subsistir a través del tiempo. Y necesitamos ir, y usted lo ha dicho, la peor de las pandemias. Nadie va a negar que venga esto de Marte, venga de los chinos, de los rusos, de los americanos en laboratorios. Si es verdad, se les pasó la mano. Pero lo que es cierto que el virus mata. Pero lo que mata más, indudablemente, es que no tengamos asistencia médica, que no tengamos los instrumentos necesarios para poder combatir este mal y un abandono total del Estado a través de sus gobernantes, con una frialdad increíble. Yo decía en alguna oportunidad, el presidente Vizcarra debe tener un doble, y algunos que están en ejercicio también, porque no se puede tener ese rostro tan frío
ante el dolor de la gente, de familiares. ¿Quién no tiene en el Perú un familiar, un amigo, un colega que está muriendo? Una frialdad emocional, doctor, el que ha demostrado el expresidente Bacabo Vizcarra. Porque actualmente nosotros lo que vemos es un reflejo de que somos el país que ha tenido un colchón financiero como para realizar las compras de las vacunas y no se realizaron a tiempo. Hemos comprado las vacunas más caras y las menos efectivas. Y es más, recién para 28 de julio se dice que tan solo se van a vacunar 3 millones de peruanos, cuando nosotros somos casi 33 millones de peruanos, doctor Calle. Es terrible la situación porque esto atenta contra los derechos humanos, contra la vida de las personas. El más pobre, ¿cuándo les va a llegar, doctor? En los lugares más alejados, de los cuales siempre hablamos acá, de las comunidades nativas, campesinas, aquellos que nunca les llegó nada, doctor, y que las vacunas les llegará pues al final seguramente, lo cual es terrible, doctor Calle. Sobre todo usted ha ejercido, ha trabajado, ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y es el máximo intérprete de la Constitución, el análisis de la Constitución, que lo importante es el derecho a la vida. Doctor Calle, ¿qué opinión le amerita la situación que estamos pasando? Porque hablando justamente de este próximo gobierno que va a haber, no se sabe si va a ser mujer o hombre, indistintamente el presidente de la República, este próximo gobierno, que son de 5 años, la gente que hoy en día va a elegir, que es el pueblo peruano, tiene una sensación de que no existe una verdadera justicia electoral. ¿Qué opinión le amerita, doctor, que actualmente el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones esté integrado por 4 miembros y no por 5, cuando ese tercero voto dirimente debería ser el del ilustre Colegio de Abogados de Lima, que a la vez, también esa es la segunda pregunta que le voy a hacer, doctor, que a la vez ahora el congresista Valdés de Alianza por el Progreso ha planteado un proyecto de ley indicando que ya no se debería elegir o realizando un cambio constitucional al artículo 179, en el cual manifiesta que ya no sería elegido este representante por los agremiados del Colegio de Abogados de Lima, sino el cambio sería para que sea elegido entre los decanos de los colegios de abogados del Perú. ¿Y cuántos son los decanos, doctor Calle, del Colegio de Abogados del Perú? Son aproximadamente 35 personas, es decir, 80.000 agremiados del Colegio de Abogados versus 35, que realmente ahí se va a realizar pues la dedocracia, doctor. ¿Qué opinión le amerita usted? Bueno, que cuidemos esto porque se produce algo parecido al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es de triste recordación porque viene de la dictadura y que nadie ha tocado, y que usted ha visto que muchas veces, lamentablemente, los exdecanos se endosan esa representación, e incluso con exdecanos que tienen procesos, etcétera, y entonces además eso le quita la originalidad natural de la representación. Pero eso pasa por nosotros. Fíjese usted, lo que ha tocado es sumamente importante dentro del escenario político electoral. Sin embargo, ¿usted ha escuchado alguna denuncia, algún reclamo de los candidatos, de los partidos, del Congreso en cuanto a qué está pasando, por qué no se elige al miembro del Colegio de Abogados? ¿Se ha podido dar alguna disposición transitoria? No, es que esto es lo general, no nos interesa nada, y lo grave es, como he dicho alguna oportunidad, si estamos enfrascados en una especie de cementerio, o estamos en un proceso de embrutecimiento muy delicado. Y le voy a decir con respuesta a la pandemia, sin dejar de lado la trascendencia que hay en esta cuestión del jurado, porque vayamos a un ejemplo. Hay partidos políticos o personajes que han sido impedidos de votar, de repente había un criterio distinto, y pareciera ser, porque la votación ha sido 2-2, se ha entrampado en 2-2, faltaba el miembro del consejo que ha podido dirimir, y ha sido el presidente del jurado que con un voto dirimente ha solucionado esta situación, entre comillas solucionado, sacando de carrera a grupos o a personas que a lo mejor es correcto, ¿no? Pero tiene que haber en este caso, si bien hay quórum, no puede ser una ausencia de quórum permanente, ¿no? Entonces, ahora, eso se está ganando el colegio, que sepan los abogados, porque algo parecido sucedió con el Consejo Nacional de la Magistratura, en la que naturalmente tenemos dentro de las reformas políticas que son un fracaso y la reforma judicial un fracaso peor todavía, y que para eso se eligió este Congreso. No olvide usted que al disolverse el Congreso se eligió para que analicen las reformas políticas y obviamente se elija un tribunal de alta calidad, porque eso es lo que generó la disolución anterior
en razón de que se estaba, dícese, pretendiendo elegir a dedo, por amistad o repartija, un tribunal constitucional que no estaba a la altura y que motivó la llamada votación fáctica y que se disolvió el Congreso de la República. Entonces había un mandato espiritual y que creo que todavía algo que tiene que tenerse presente, Mercedes, es que el Congreso tiene vigencia hasta el 25 de julio y tienen que ver, le pongo responsabilidades muy grandes que vienen de la propia campaña. Usted habrá escuchado de la mayoría de los candidatos, del propio presidente, pero vamos a los candidatos, decir, por ejemplo, que a partir del 28 de julio vamos a importar las vacunas, que los privados traigan las vacunas, que a partir del 28 de julio, y vuelvo al tema que el pueblo puede mirar a quienes dicen eso y voltear y decir, ¿y dónde están sus parlamentarios? Porque si esa es la voluntad, en 2 horas, creo que más van a demorar pasando lista, puede el Congreso de la República aprobar sin impuestos la importación no solamente de vacunas por entes privados, sino también de oxígeno, de mascarillas, en fin, de respiradores, todo lo que nos hace falta, y naturalmente en una ley autoaplicativa para evitar su reglamentación. ¿Qué quiero decirle? No se trata de que traigan por traer, ¿no? Tiene que haber una coordinación y respeto jerárquico a las indicaciones del gobierno para que colaboren y mutuamente haya una organización que sea efectiva, porque si no, usted lo ha dicho, vamos a pasarnos cuánto tiempo y la gente, lo peor es que se está muriendo y bueno, nos han soltado como esas ferias de San Fermín en España, donde al toro corretea a todos y la gente se mata y se pisa. Y en eso hay que tener un poquito más amor, más respeto por la gente, ¿no? Y fíjese usted, ya lo de Odebrecht no se habla. Vacuna Gate. Y yo me pregunto, el Congreso quizás sabiamente ha inhabilitado, me dice en estos minutos, la subcomisión al presidente de la República. Pero ¿y los otros funcionarios? Ahora, yo escuchaba con enorme atención la crítica de la prensa grande, porque dícese que algunos funcionarios de la selva, de Pucallpa, de Tumbes, se han vacunado, gobernadores, alcaldes. ¡Qué escándalo, por Dios!, han dicho, ¡qué escándalo!, deben estar presos. Y no han reflexionado que el ejemplo es fundamental. ¡Qué escándalo! Si los primeros funcionarios de la mano del presidente de la República y del actual están solo como testigos, según la Fiscalía. No hay nadie culpable aquí. Fíjese usted qué carácter de burla que se da al país. Nadie responde. Y el problema no está, yo creo que en el tema de los privados. Usted ha tocado una cuestión muy delicada, muy delicada, que no es posible que nadie la tome en cuenta. El tema de las vacunas no es que sea la china, la rusa, la otra, sino cuánto cuesta. ¿Cuál es el precio ahora que hemos podido ver a nivel internacional? Si es verdad, ya no es una corrupción de $1 por vacuna, ¿no? Que no se olvide que estamos hablando de 40 millones de vacunas. Más. Por eso le digo, póngale usted si es cierto lo que dicen 10, 20, multiplique eso por 40, 50 millones de vacunas que está dando el Estado de la plata de todos los peruanos. Dígame usted, Mercedes. Es gravísimo esta situación que está pasando, porque no tan solo es una corrupción, sino ya existe una banda organizada que ha tomado nuestro país y está lucrando con la vida de los peruanos y con la esperanza de los peruanos al comprar las vacunas más caras cuando son las menos efectivas, lo cual es inaceptable, porque antes hablábamos de corrupción en cuanto a lo que es el robo del dinero, el hurto de dinero, las salidas de dinero, etcétera, o los contratos tipo Odebrecht, pero en este momento lo que hablamos es de que no estamos hablando de un tema patrimonial, sino la vida de los peruanos y que a cualquiera nos está tocando, doctor. Doctor Calle, le agradecemos mucho la participación en el programa, lo vamos a tener como un aliado estratégico, doctor, permítame, para la próxima semana y seguir tocando temas tan importantes, porque un ex magistrado con ese sentido, con esa sensibilidad social, doctor, porque eso es lo que necesita el Perú, voces de abogados que digan las cosas sin temor, porque la gente necesita a alguien que transmita, que hable por ellos. Usted está hablando a nombre de aquellos que no pueden hablar en este momento y que no tienen un micro y que muchas veces en los canales de señal abierta no le dan pues esta tribuna porque eso no les conviene.
Doctor Calle, yo le agradezco a usted, Mercedes. ¿Me permite 2 minutos para despedirme? ¿Cómo no? Dígame. Mire, Sí. yo solamente le digo algo, ¿no? Lo que dije hace unos momentos. No es posible que estemos en un embrutecimiento de tal manera que veamos que no hay un solo corrupto ni un solo narco en la cárcel. Y por otro lado, que estemos en una carrera de liquidienses, o sea, de pequeños, en una... Usted se ha puesto a pensar, si en la primera vuelta, que es la que manda porque hay que revisar la Constitución, la segunda vuelta es un cargamontón, vamos a tener un presidente con el 12-15% y un parlamento entre 3-4%, es demasiado débil. ¿Cuál es su legitimidad? Estamos jugando con fuego el sistema de un país que abandona a los más pobres, y usted ha tocado una verdad y me despido de ellos. No es justo que los campesinos, que la gente que está en la selva, que sufre el tapo del impacto ambiental, del derrame de petróleo, que anula su supervivencia, de la explotación de otras formas, no haya una expresión en el soberano que es el Parlamento. Es angustiante. Yo diría que hoy deberían dejar para el próximo Parlamento ya reformas constitucionales, y la invito a tomar en nota, como por ejemplo reducir el periodo del mandato a 2 años o 2 años y medio, con reelección de por vida si quieren, pero en una expresión más clara. No se habla en la campaña, espero que hoy día hablen de la descentralización, pero lo más importante en esto, Mercedes, es muy importante que las instituciones como los abogados por lo menos den expresión de su existencia, no en lo masivo que somos, sino en razones del control del orden jurídico y de la calidad de quienes representan en sus instituciones. Si no hay ejemplo, si no hay moral, si no hay honradez, tenga usted la seguridad que es bien lejos que los discursos puedan llegar a mejorar y establecer una institucionalidad al servicio de las grandes mayorías. Muchas gracias, Mercedes, y por estos minutos, disculpe usted el exceso, pero es la emoción de un agradecimiento a que un modesto artesano del derecho, en una época de campaña, ustedes me inviten, sabiendo yo que hay millares de candidatos naturalmente en esta contienda electoral. Ojalá haya servido de algo mis expresiones, porque no me puedo despedir sin que el Ministerio Público hoy día debería ser intervenido y lograrse que haya una elección a futuro en 2 legislaturas inmediatas para elección del fiscal de la Nación, que debería asumir la Defensoría del Pueblo, que no lo ve usted, no lo veo yo, no lo ve la gente pobre, no lo ve nadie, su existencia como tal. Muchas gracias, Mercedes, y que tengan una Semana Santa de reflexión muy profunda, y que Dios no nos abandone. Roguemos e imploremos la bendición del Señor para todos los peruanos. Gracias, doctor, por la fineza de habernos acogido esta tarde y conversar de puntos tan importantes y trascendentes para todos los peruanos. Ha sido el doctor Fernando Calle, el ex magistrado del Tribunal Constitucional y experto en Derecho Constitucional. Gracias, muy buenas tardes.